Creo que ya es el momento en el que me corresponde intervenir y me siento muy feliz de poder estar compartiendo con todos vosotros, con mi gente, mis murcianicos, y con todos aquellos que también se están uniendo a través de esta iglesia en casa por medio de Internet. Un medio que nos permite viajar de aquí para allá casi sin fronteras. A las 2 de la tarde estaré en Colombia, así que esto es maravilloso. Viajamos de una forma tremenda y fantástica a través de la red. Hay un episodio de la vida de Jesús que me parece especialmente relevante y que vale la pena que en los tiempos que corren podamos hacer una pequeña parada reflexiva sobre lo que está ocurriendo en este final del tiempo. En Mateo 24 nosotros encontramos el discurso escatológico de Jesús. En el versículo 1 nos cuenta que Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y el asunto es que Jesús les ve dentro de un contexto muy complejo. Es la semana de la Pasión, probablemente estamos en el martes por la tarde, son las últimas horas del martes. Jesús ha pronunciado el último discurso que va a compartir con la gente que le escucha, y aquel último discurso había sido dirigido a los escribas, había sido dirigido a los fariseos, les había estado denunciando precisamente su hipocresía, su ceguera espiritual. Y en el versículo 2, Jesús les dice a los discípulos: ¿veis todo esto? Pues de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Están sentados en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: ¿cuándo van a ser estas cosas? ¿Qué señal va a haber de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús probablemente se queda en silencio observándoles. Con esos silencios de Jesús tan frecuentes y a los que todos estamos acostumbrados, porque muchas veces le preguntamos a Jesús cosas de forma insistente y él guarda silencio, un silencio especial. Pero en ese silencio Jesús levanta la mirada, les mira con profundidad y les dice en el versículo 4: mirad que nadie os engañe. En estos momentos que vivimos tan confusos, tan babilónicos, realmente podemos ser engañados por cualquier viento de doctrina. Hay corrientes de todo tipo, por ejemplo, en cuanto a esto de lo que casi no se ha hablado en los últimos meses, en este último año. No sé si habéis oído hablar de una pandemia o de unas siglas, creo que son COVID-19 o algo así, no he oído muy bien. No sé si alguien sabe acerca de esto, disculpad mi ironía. Pero realmente nos encontramos con que en medio de todo este escenario hay opiniones para todo y podríamos sentirnos engañados por medio quizás de filosofías o de cualquier tipo de opiniones. Me gustaría que pudiéramos ver estas mismas palabras que pronuncia Jesús en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2. Y nos cuenta de los versículos 8 al 11, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha por mano del hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Pablo fue privilegiado en su ministerio. Desde su encuentro personal con Jesús le fueron dadas oportunidades increíbles para poder conocer en todo momento cuál era la voluntad del Señor para los cristianos de su época. Nunca quiso realmente gloriarse de las visiones o de las revelaciones que el Señor le había dado. Pero él confiesa en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 2, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede pronunciar. Pablo había alcanzado realmente una amplia comprensión de la altura, de la longitud, de la anchura, de la profundidad del amor de Cristo, que sobrepuja realmente todo entendimiento. Pero sin embargo, él no podía decir todo lo que había visto en visión, porque muchos quizás lo habrían interpretado mal y habrían hecho un mal uso de sus palabras. A él se le habían revelado cosas increíbles que lo estaban realmente habilitando para trabajar como dirigente, para trabajar como maestro. Y él tenía la responsabilidad de enviar para los cristianos de su tiempo un mensaje tremendo, trascendente, tan trascendente que aún trasciende para hoy, para los cristianos del siglo XXI. Y hoy, para los creyentes post-COVID, los mensajes del apóstol Pablo nos advierten, junto a ese mensaje especial de Jesús, de los peligros que amenazan a la Iglesia, de las falsas doctrinas de la religión falsa, que son realmente abominables. Y hoy más que nunca, hermanos, debemos evitar dejarnos llevar por los vientos de doctrinas falsas. Esas doctrinas falsas que de alguna manera se presentan delante de nosotros, aprovechando este estado de confusión que, como les digo, se encuentra en medio de este mundo convulsionado y de forma tremendamente sutil. Hoy es el tiempo para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Más aún, que lleguemos incluso a lo que podríamos denominar la perfección en Cristo, a la plenitud en Él. Y la oración del apóstol Pablo, mientras estaba preso en Roma, fue que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para con nosotros, que seamos llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual, que andemos como es digno del Señor, que estemos dando frutos de toda buena obra, que crezcamos constantemente en el conocimiento de Dios, para que podamos estar fuertes ante los engaños dirigidos y protagonizados por ese dragón del Apocalipsis, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el gran engañador y acusador. Solo experimentando un crecimiento espiritual constante, nosotros podremos llegar a sentirnos libres de las acusaciones del diablo en estos momentos de crisis. En la escuela sabática de esta mañana he disfrutado muchísimo escuchando la tertulia. Qué acertados han estado todos los tertulianos mientras matizaban esos aspectos del rey David cuando se separa de Dios y comienza a cometer errores. Jesús, cuando habla de mirad que nadie os engañe, también va más allá de las filosofías humanas y habla también de los falsos cristos. Y dice en el versículo 4 de Mateo 24, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El apóstol Pablo exaltó a Jesús con aquel por medio de quien Jesús había estado en unión con el Padre, creándolo todo. Aquel que se despojó de sí mismo, que tomó forma de siervo, que se hizo semejante a los hombres, aquel que se humilló hasta lo sumo,
aquel único sumo sacerdote ante quien se dobla toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra incluso. Declaró que las manos que sostienen los mundos en el universo son las mismas manos que fueron taladradas por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros, dice él, que antes éramos enemigos de ánimo en malas obras, ahora nos ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte para hacernos santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Y nos cuenta que se humilló para levantar al caído. Ese caído que soy yo, ese caído que eres tú. Él supo lo que significaba tener hambre. Jesús supo lo que significaba tener sed, tener cansancio. Él fue extranjero, fue advenedizo en la tierra. Además, fue tentado, probado en todo, pero vivió una vida libre de pecado. Realmente Cristo, en el mensaje escatológico, nos lleva a una visión final, para que podamos tener claro el mensaje que va a tratar de opacar lo que nosotros debemos tener claro en nuestra mente. Dice que se levantarían engañadores. Y Cristo advierte a sus discípulos y nos advierte a nosotros de que el mayor peligro que va a enfrentar la Iglesia, mayor incluso que las persecuciones a las que tanto miedo le tenemos, serían precisamente los engañadores. Engañadores sutiles, engañadores que con ciertas artimañas de liderazgo espiritual pondrían en peligro la estabilidad del liderazgo incluso de los dirigentes de la Iglesia. De este peligro, más que de cualquier otro, es del que hoy nosotros debemos estar prevenidos. Al abrirle la puerta a falsos maestros, esos maestros oportunistas que vienen con mensajes alarmistas y realmente como muy innovadores, ¿no? Como si se estuviera descubriendo algo que todavía faltaba por descubrirse, como si realmente Dios no hubiera dado la oportunidad a todas las generaciones de la humanidad y que esta fuera la última oportunidad con esos falsos líderes espirituales que tienen que salir a dar esa última voz, ese último grito. Si nosotros le abrimos la puerta a esos maestros falsos, realmente estaremos abriendo la puerta a errores por medio de los cuales Satanás puede empañar nuestra sensibilidad espiritual. Y es tan fácil, porque Satanás mezcla el 90%, 99% a veces por ciento de verdad con ese 1% sutil de mentira que puede llegar incluso a engañar a los mismos escogidos. Pero también Jesús nos advierte de falsos profetas. En el versículo 11 de Mateo 24, él nos habla de esos falsos profetas. Y tenemos que entender que Cristo y su palabra son la norma por la cual nosotros debemos probar todas las doctrinas que se ponen delante de nosotros. A la ley y al testimonio. Es muy sencillo que si nos dejamos guiar por ciertas interpretaciones, podamos salirnos de ese camino que Dios quiere que tengamos claro. El profeta Isaías lo deja claro: a la ley y al testimonio. Y si no dicen conforme a esto, es porque no les ha aparecido. Todo lo que no está en armonía con las enseñanzas de Jesús, y escuchen bien, venga de quien venga, da igual. Puede venirnos de voces que durante muchos años hayamos escuchado de relevancia y autoridad. Si no están en armonía esas voces con las enseñanzas de Jesús, venga de quien venga, debe ser rechazado. Cristo fue crucificado por culpa del pecado.
Cristo fue resucitado de entre los muertos, Cristo ascendió al cielo e intercede por nosotros en el santuario celestial. Esta es la ciencia de la salvación que debemos aprender y que debemos enseñar a todos los demás. Todo lo que se deriva de ahí puede ampliarnos la información, pero no transformarla o cambiarla o desdibujarla para transformarla en una verdad diferente a esta. Los peligros de los que nos advierte Jesús en Mateo 24 y que hoy están rodeando a la iglesia son para nosotros. No hay un mensaje más actual para la iglesia que el que estamos viviendo en la lectura de Mateo 24. Como en los días de los apóstoles, los hombres hoy intentan por medio de tradiciones, por medio de filosofías, destruir la fe en las Escrituras, cuestionando todo. La alta crítica, la evolución, el espiritismo, el liberalismo, los falsos sistemas de adoración, hoy en día son los grandes peligros. Para ti, para mí, para la iglesia. Hoy más que nunca, con engañarnos y con desviarnos por caminos prohibidos del verdadero mensaje de salvación, es con lo que Satanás se conforma, porque todo lo demás va a ser una derivación de esto. Para muchos, la misma Biblia es una lámpara sin aceite, sencillamente porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen consigo falsos conceptos, traen consigo incluso confusión. La Biblia nos debe guiar a través del amor de Jesús a levantar y a inspirar no solamente nuestras vidas, sino las vidas de las personas que nos rodean. Y a veces, por ostentar la pureza de la verdad, matamos el amor de Dios con el que debemos dar esos mensajes contundentes. Nadie está diciendo que no debamos ser contundentes en el mensaje que hay que proclamar para el último tiempo, pero está claro que debe ser dado con el amor de Dios, con el sello de la autoridad divina, no con el sello de nuestros conocimientos. El espiritismo, las grandes señales, los grandes prodigios, todo ese sensacionalismo llevan al creyente a pensar que la salvación va a depender del sensacionalismo, de las emociones fuera de control. Si yo siento que me convulsiona el escuchar el evangelio, si yo siento que realmente se me eriza el vello o que la predicación es muy estimulante, entonces esto debe ser verdad. Pero el verdadero valor profético se encuentra en la sola Escritura, en la capacidad de ese viento apacible y sereno que nos va a permitir comprender la luz de la verdad y que el Espíritu Santo nos hable tranquilamente, de forma serena, no solamente al corazón, sino también a la razón, y no solamente a la razón, sino también al corazón, en perfecto equilibrio, porque es a través del desarrollo armónico de nuestras facultades físicas, mentales, sociales, espirituales. En ese equilibrio es donde nosotros realmente vamos a encontrar la paz espiritual. No es en sobresalir del resto porque nosotros seamos más brillantes de los demás. No es por esa vanidad espiritual que nosotros vamos a encontrar una luz especial. En Colosenses 2, versículos 16 y 17, nos dice: por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a los días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Este texto, que muchos han intentado retorcer y desvirtuar, pensando como que realmente se estuviera dando una licencia que no se justificaría a la lectura del resto del texto sagrado, ¿verdad? Hoy más que nunca nos encontramos con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras que intentan engañar aún a los escogidos de Dios, pero no debemos aceptarlas. Las verdades de las Escrituras son eternas y se sostienen a través de toda la palabra de Dios, no circunscribiéndonos a pequeños textos que, sacados del contexto, no son más que un pretexto para hacer lo que realmente nosotros queremos hacer. Cuando nuestros ojos están fijos en Jesús, cuando entendemos que Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe,
Entonces es cuando podemos ver con claridad la senda que nos ha sido señalada. Entonces es cuando podemos descartar todas las ideas que no están en armonía con las verdades que constituyen realmente la unidad de la fe. La verdad que nos hace libres, la verdad que viene de Dios, es su voz que nos habla directamente a la mente y al corazón. Es la que nos aporta la sabiduría divina. El conocimiento de Dios, tal y como está revelado en Cristo, es el conocimiento que nos da la garantía de que realmente somos salvos. Y ese mensaje no puede quedar confundido ni en una nube extraña de conceptos espúreos. Jesús, en su mensaje escatológico de Mateo 24, nos presenta también otro aspecto de la inmediatez de los acontecimientos que nosotros hoy estamos teniendo que enfrentar. Dice en Mateo 24, versículos 29 y 30, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y continúa diciendo en el versículo 32 y 33, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Este es el punto. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos experimentando, realmente nos está mostrando que queda muy poco tiempo. Y nosotros, como adventistas, somos los portadores de esa verdad de trascendencia inminente. En el versículo 37 al 39, los versículos 37 al 39 nos dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Había señales evidentes en los días de Noé, de aquella decadencia en la conducta de la gente, pero la tierra todavía era bella, todavía reflejaba con claridad la mano de Dios. La madera era fuerte, había mucha riqueza natural, abundaba el oro, la plata, todo tipo de minerales. Habían pasado muy pocas generaciones desde Adán, habían tenido acceso al árbol de la vida, pero el pecado provocó que la raza humana, en vez de hacer de su creador un motivo de alabanza de la tierra, le diera rienda suelta a su maldad. Dios les había otorgado dones impresionantes, pero ellos emplearon todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, las maderas selectas en construcción de mansiones impresionantes. Trataron de superarse unos a otros con casas que habían sido diseñadas con un ingenio sorprendente. Lo único que ellos buscaban era satisfacer sus deseos, su vanidad. Su mente estaba centrada en el placer, en la perversidad. Dios no entraba en la ecuación de aquellos hombres. Incluso terminaron por negar su existencia. Y es curioso, yo cuando veo el escenario de los antediluvianos digo, pero si es que esto nos describe a nosotros. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendirle culto al Dios de la naturaleza, glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos, enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Los hombres habían eliminado a Dios de su mente y adoraban las creaciones de su propia imaginación. Y eso provocó degradación cada vez mayor. Y es que es una ley del espíritu humano. Nos hacemos semejantes a aquello que contemplamos. Y cuando no contemplamos a Cristo, no nos podemos hacer semejantes a Él. Así de sencillo. No tiene mucho misterio.
Y si el espíritu no sube nunca más arriba que el nivel humano que nosotros podamos tener, si no nos elevamos mediante la fe, entonces no podremos alcanzar la sabiduría y el amor de Dios. Sencillamente alcanzaremos esa pequeña cima del conocimiento humano y finalmente nos hundiremos en nuestra propia humanidad. Y como no estamos conectados a Dios, como raza humana, finalmente nos corrompemos. Dios les había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero todo esto realmente no había tenido ningún peso, ningún valor para aquellos hombres. Y así es como llegamos al encuentro de que en la época de los antediluvianos solamente un hombre hallara realmente respuesta a la fe que había tenido durante 120 años construyendo un arca. Y nos dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Ahora, el asunto aquí fue el siguiente. A medida que iba transcurriendo el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, aquella gente comenzó a tranquilizarse, razonaron que la naturaleza estaba por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no iba a poder cambiarlas. Y en realidad ellos lo que pensaban era que si el mensaje de Noé hubiera sido correcto, la naturaleza tendría que haber ido haciendo un pequeño cambio de curso, más o menos. Pero como no había cambios, como realmente parecía que lo que Noé decía era una bobería, entonces, pues, bueno, empezaron a pensar que aquello era una falacia científica, un error, un gran engaño, una idea conspiratoria. Continuaron con su vida, con sus fiestas, con sus excesos, con sus planes. Y es interesante notar las palabras de Jesús cuando dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, todo era normal, ahí no había ningún problema. ¿Qué problema hay? ¿Todo va bien? No hay nada que temer. Y el problema es que los corazones del hombre, igual que en los tiempos de Noé, se han endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aun en escenas tan tremendas como las que hoy estamos viviendo, que deberían estar convulsionando a la raza humana por completo y haciéndonos pensar de que realmente el tiempo se ha acercado, en realidad la impresión es pasajera. Cuando el ser humano se olvida de Dios, ni la COVID-19 le hace volverse a Dios, de ninguna manera. Es decir, todos los acontecimientos están expresando claramente que al mundo le quedan realmente en ese tiempo, ¿no?, de la destrucción planetaria que los científicos colocaron, le quedan apenas 2 minutos, ¿no? Es tremendo, ¿no? El reloj de la historia de la humanidad, si seguimos así apretándole las clavijas, estamos a segundos de la destrucción del planeta. La Agenda 2030 y buscando a ver qué soluciones podemos dar para frenar el cambio climático. La raza humana en los tiempos antediluvianos estaba condenada por su rechazo a Dios. Hoy nosotros corremos exactamente ese mismo riesgo. Fíjense que del mismo modo que contemplaban cómo los animales entraban en el arca en perfecta obediencia a Dios, iban mirando el sol en toda su gloria y la tierra revestida casi de la belleza del Edén,
Ellos consideraban imposible que los acontecimientos les pudieran sorprender de repente. Yo he vivido sorprenderme de repente con la pandemia. Estábamos en Guatemala, mi esposa y yo tuvimos que venirnos a la carrera y de pocas y si nos quedamos allí. Y es que la forma de ahuyentar el miedo creciente consiste generalmente en ruidosas diversiones, en fiestas, en distracción. Vamos a ver, hagamos una fiesta con 75.000 personas, a ver qué pasa, a ver si podemos vencerle al virus. Cuando Dios no está en la ecuación, la violencia de la naturaleza humana pecaminosa se hace presente en la sociedad, atrae sobre sí consecuencias inevitables. Dios no interviene, decide no intervenir. Quizás a eso es a lo que podríamos llamarle la ira de Dios, que algunos la toman como que Dios se enfada. Dios le manda a Noé que entre él y toda su casa en el arca y dice, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y hay un texto que a mí se me ha pasado muchas veces por alto cuando lo he leído, y no sé si a vosotros también, pero me gustaría que hiciéramos un paso detenido aquí. Génesis 7:4. Cuando Dios le dice a Moisés, a Noé, pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dice que cuando Noé estuviera dentro del arca, habrían 7 días donde todo iba a parecer normal, pero la puerta ya habría estado sellada. Noé y su familia estaban ya en el arca. Jehová cerró la puerta. Noé queda adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios se quedan afuera. Pero no pasa nada, todo sigue igual. Como en los días de Noé, dice Jesús, estarán comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Es decir, todo parecerá ser normal, pero la gracia ya no estará en la tierra. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta, como en este tiempo habrá un momento sin retorno donde ya no habrá opción posible. Y la generación del último tiempo no tomará conciencia de que eso realmente esté ocurriendo así. Quiero leeros unas citas de Elena White que dicen: asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los pecadores antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no intercederá más y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Durante 7 días después que Noé y su familia entraron en el arca, no aparecieron señales de aquella inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. Habrá un momento, un tiempo, en el que aquellos que hayan sido sellados por Dios tendrán la sensación de estar haciendo el ridículo más espantoso en medio de una sociedad que vive con normalidad, que no siente que esté pasando nada a su alrededor y que no haya nada de lo que deba preocuparse la sociedad. Y en ese contexto, ahí estaremos nosotros. Será un tiempo de crisis para poder aprender, tú y yo, como creyentes del último tiempo. Dios le había pedido a Noé que hiciera lo que nunca había hecho. Le pidió que hiciera lo que no sabía cómo hacer. Y que hiciera lo que no sabía lo que le iba a costar, que era construir un arca, una locura. Y Dios preparó a Noé para hacer su pacto con Dios, para protegerlo con el fruto de su obediencia y para vivir lo que nadie había vivido. Y este es el tiempo que nosotros tenemos para hoy. Comprender que realmente hemos sido preparados por Dios para vivir una experiencia maravillosa como la última generación que va a estar sobre la tierra antes de la segunda venida de Jesús. Yo sé
que hablar de esto a algunos les eriza el vello y les hace pensar que pueden ser palabras que no se correspondieran a la ley o al testimonio. Pero, como dijo Jesús, dice versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mis queridos amigos, quiero dejarles con estas palabras la urgencia de prepararnos para hacer lo que nunca hemos hecho, para hacer lo que no sabemos cómo hacer y para hacer lo que no sabemos cuánto nos va a costar tener que hacerlo. Pero ser los portavoces del mensaje final de los tres ángeles, esto debe ser bajo la premisa de haber hecho primeramente como creyentes nuestro pacto con Dios, para quedar protegidos con el fruto de nuestra obediencia en estos tiempos convulsos y para estar preparados para vivir lo que nadie ha vivido hasta ahora, que es el fin del tiempo, que incluye también la retirada de la gracia de Dios sobre la tierra y que, como en los días de Noé, la puerta será sellada y solamente los que vivan como justos reconocerán a Cristo por donde quiera que va. No es el momento de estar pensando en los acontecimientos finales, sino de estar fijándonos en todo momento con nuestros ojos fijos en Jesús, ¿dónde está Él? Para estar aferrados a Él en todo momento, en toda hora, porque habrán momentos en los que será muy complicado reconocer lo que está pasando, comprender por qué ocurren las cosas como ocurren, sencillamente porque la gracia se habrá retirado de la tierra. Y entonces el que sea justo seguirá siendo justo y el impío seguirá siendo impío. Yo quisiera que cuando llegue ese momento me tome dentro del arca, junto a mi familia, confiando en las promesas de Dios, que cuando comience la tormenta del fin del tiempo y cuando Cristo venga, aunque estén intentando engañar a unos y a otros, nosotros estemos a buen recaudo, porque sepamos que hemos sido sellados por Dios y que somos dignos de su gracia. Me gustaría que pudiéramos orar juntos, para que nosotros y nuestras familias hoy aceptáramos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Aceptemos cumplir con esa misión que nos ha sido encomendada. Que podamos tener la visión correcta de este tiempo en el que estamos viviendo y que podamos tener esos valores que necesitamos como pueblo de Dios para cumplir con la misión hasta el último instante. Oremos. Querido Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia, agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros hasta aquí. Queremos poner nuestras vidas en tus manos. Decirte que estamos dispuestos, Señor, a hacer nuestro pacto contigo. Queremos quedar protegidos con el fruto de nuestra obediencia, pero para obedecerte, Señor, necesitamos sentir que estamos preparados por medio de tu perdón y por medio de la fe en tu gracia. Queremos vivir, Señor, en estos tiempos finales, lo que nadie ha vivido con la dignidad de aquel cristiano que confía plenamente en tus promesas. Tenemos la esperanza en ti, Señor, y sabemos que tú no nos tiendes la mano para luego soltarla. Sabemos, Señor, que si tú nos prometiste un día que acabarás con este mundo de pecado y de dolor, es porque lo harás. Y queremos, Señor, al ver esta higuera con los frutos maduros de los acontecimientos finales, prepararnos hoy, por medio de tu Espíritu Santo, para enfrentar esta última etapa de la historia. Queremos llegar a casa, Señor. Queremos abrazarnos a ti y queremos hacerlo ya. Queremos hacerlo unidos en un mismo espíritu. Que como iglesia tengamos clara la visión de cuál es la misión
que tengamos claras las doctrinas para proclamarlas al mundo con contundencia, pero con amor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y que en estos tiempos que estamos enfrentando podamos aprovechar para ser una luz en la oscuridad. Que Dios les bendiga. Feliz sábado.